Bienvenidos a Tijuana en el tiempo. Y recuerde que el que no conoce carnitas o papas no conoce. En la tienda Sostari, en la tienda Sostari. Y aprenda inglés hablando inglés. Radio Ranchito me gusta más. Usted también viva su fiesta con jugo de naranja Jersey. No se pierda la gran locura nocturna de Importaciones Sara. En esta nueva investigación de Tijuana en el tiempo te invito a descubrir la fascinante y desconocida historia de un personaje singular e importante. Un hombre que dejó una huella imborrable en la movilización del turismo internacional en Tijuana y en toda la región. Me refiero a Rubén Williams, conocido como Rubén el Guía. Considerado el primer guía turístico de Tijuana y San Diego, Rubén nació el 10 de diciembre de 1856 en Kansas City, Clyde County, Missouri. Fue el mayor de 4 hermanos, de raza afroamericana con una estatura de unos 67 metros y regordete. Su espíritu aventurero lo llevó a convertirse en un pionero del turismo. Aunque en diversos periódicos de inicios del siglo pasado se dice que llegó a California en 1864, el registro de un censo de 1870 revela que aún vivía con sus padres Matilde y Harry Williams y sus hermanos Hermelia, Andrew y Richard en Palmyra, condado de Marion, Missouri. Dicho por él mismo antes de morir, fue hijo de padres muy pobres y esclavos. Aseguraba que de su madre había heredado la neuralgia crónica y de su padre el reumatismo inflamatorio, y de ambos, su color de piel y su carácter alegre. Con el tiempo, Rubén se convirtió en un genio social e intelectual, culto y carismático. Dominaba perfectamente tanto el inglés como el español. Su gran sonrisa y su ingenio lo hacían destacar en cualquier conversación. Muy joven dejó Missouri y a su familia y se trasladó a Cleveland, Ohio, pero su viaje no terminó ahí porque pronto se aventuró a California. Era 1874 cuando se estableció en San Francisco y más tarde en Los Ángeles. En Los Ángeles, Rubén Williams encontró trabajo en la estación de tren Arcade Depot, ubicada en el número 150 de la calle East First. Ahí se desempeñó como chofer de un carruaje tirado por caballos, una posición que le permitió conocer a miles de personas y compartir conocimiento con todos. En una entrevista realizada por la joven Grace Tower en 1902, Rubén declaró que en diciembre de 1886 el gobernador de California y el del territorio de la Baja California querían que alguien guiara a los turistas hasta Tijuana. Entonces lo mandaron llamar. Después de una negociación dijo que aceptó el trabajo. Desde ese momento se trasladó a San Diego, donde estableció su hogar en una comunidad afroamericana que en aquel entonces se ubicaba donde hoy se encuentra el estadio Petco Park. En la Ciudad del Sol, primero Rubén operó una línea de diligencia hacia las aguas termales de esta frontera. Poco después, en 1889, comenzó a trabajar para el ferrocarril National City and Otay como guía, puesto donde permaneció hasta su muerte. Durante esos años, el hombre conoció a la tijuanense Kumiai Paula Álvarez. Juntos formaron una familia y tuvieron una hija. Sin embargo, la tragedia golpeó su hogar cuando ambos, madre e hija, fallecieron de pulmonía debido a las intensas lluvias que azotaron a la región en 1891. Rubén ya era un bebedor de licor, pero tras la desgracia su vida se tornó en alcoholismo compulsivo. A pesar de eso, la pasión por su trabajo nunca flaqueó y cada día con la sonrisa que lo caracterizaba se presentaba en la estación NCEO, ubicada en el 536 de la calle L, listo para llevar a los turistas a descubrir el Old Mexico. La gente a quienes atendía lo apreciaban mucho. Las excursiones, que duraban en promedio 1 hora y media y 2 horas, tenían un costo de 25 centavos por persona ida y vuelta. En cada paseo, Rubén el Guía se transformaba en un historiador por necesidad. Conocía decenas de historias, datos y leyendas de Tijuana como ningún otro, recopiladas a lo largo de su estancia en la Tía Juana estadounidense, justo al lado norte del río Tijuana. Gracias a su gran personalidad, continuamente se escribía sobre él en artículos de periódicos y revistas. Además, regularmente era fotografiado por turistas y profesionales de la cámara. Era el personaje más popular de la frontera, un embajador e impulsor del comercio y la cultura tijuanense.
Con su clásico sarcasmo le explicaba a los viajeros sobre las cosas que no estaban sujetas a impuestos, banderas, jarras de agua y fotos, pero decía que de todos modos nadie los iba a revisar. Al llegar a esta ciudad incluía paradas en los lugares más icónicos del antiguo pueblo, entre las que estaban las tiendas de curiosidades, las mojoneras, las ruinas de edificaciones, las aguas termales, la aduana, la iglesia de adobe, el correo y por supuesto algunas cantinas y restaurantes. Aparte de su sentido del humor y carisma, Rubén el Guía cautivaba por su singular atuendo. Vestido de vaquero, lucía un gran sombrero mexicano trenzado de copa pequeña de ala ancha. En el pecho, sobre su chaleco, se colocaba como insignia de guerra una estrella de 5 puntas, símbolo de los sheriffs del viejo oeste, y una escarapela con cintas de colores verde, blanco y rojo. Pero eso no era todo. En una de sus muñecas colgaba un silbato, su herramienta para reunir a los turistas. Por esto y mucho más, Rubén Williams se ganó el lugar del hombre más famoso del condado de San Diego y Tijuana al finalizar el siglo XIX. Su fama fue tal que muchos viajaban solo para conocerlo en persona, y él, generoso como era, les obsequiaba fotos postales personalizadas y firmadas, un recuerdo sin duda imborrable de su encuentro. Entre 1890 y 1900 se escribieron numerosos relatos sobre sus andanzas, vida y su peculiar forma de tratar a los turistas. El personaje no solo fue un guía, fue un fenómeno fronterizo de la cultura y la hospitalidad. Pero como todos, la vida de Rubén no estuvo exenta de tiempos malos. Curiosamente, entre las lluvias y el licor estuvieron sus desgracias más grandes, pues durante las tormentas trágicas y destructivas de 1891, Williams logró salvar su ganado que estaba siendo arrastrado por las corrientes de agua y su carruaje quedó enterrado en el lodo. Pero su esposa e hija enfermaron y a las semanas murieron de pulmonía, como ya lo dije anteriormente. Y luego en 1895, debido nuevamente a las lluvias, el hombre sufrió un ataque de reumatismo que lo mantuvo fuera de su trabajo por 40 días. El padecimiento lo contrajo cuando en enero de ese año se convirtió en un héroe regional, ayudando con valentía a salvar personas y propiedades de la inundación y la muerte. Desde ese momento Rubén no fue el mismo y se refugió más en el alcohol, iniciando así una batalla interna que camuflajeaba con una sonrisa ante los turistas. En 1901 el guía comenzó a escribir su autobiografía, un intento por plasmar su vida y sus experiencias. Desafortunadamente hasta la fecha esos manuscritos no han sido encontrados. La referencia de esos escritos se encuentran en el último obituario publicado en el periódico San Diego Union en enero de 1903. El autor cita los manuscritos, lo que hace indicar que la biografía de Rubén pudo haber quedado en manos de la prensa. Después de muchos años de guiar a miles de turistas de todo el mundo, en 1902 Rubén sufrió los numerosos achaques de su padecimiento, reumatismo inflamatorio, y el miércoles 7 de enero de 1903, mientras continuaba con su labor, sufrió un desmayo en la frontera. Fue un ataque cerebral, lo que lo dejó paralizado. Sus compañeros y turistas alarmados lo llevaron rápidamente al pueblo de Tijuana para recibir atención médica. Estando ahí, le recomendaron trasladarse al hospital del condado de San Diego, donde podría recibir un mejor tratamiento. Esa fue la última vez que cruzó la línea entre México y Estados Unidos. Rubén Williams se despedía de los paisajes que tanto conocía. Con su característico sentido del humor, se fue viendo el recorrido, el horizonte, consciente de que quizás no volvería a ver esos lugares que habían sido su hogar durante bastante tiempo. Cuando llegó al hospital de San Diego, decenas de amigos, compañeros y turistas estuvieron al pendiente de su salud y de buenas noticias, pero lamentablemente el estado de Rubén se deterioró con el paso de las horas. Medio día antes de su fallecimiento, Rubén sufrió de Alzheimer, una enfermedad que le robó el reconocimiento de aquellos que lo visitaron en sus últimos momentos. Entonces, a las 7:15 de la tarde del domingo 11 de enero de 1903, se apagó la luz del que fue el primer guía turístico internacional de Tijuana y San Diego. El martes 13 de enero a las 2 de la tarde sus restos fueron velados en la funeraria Winson & Co. Superiors de la plaza. Miles de personas se presentaron en el lugar para rendir homenaje a un hombre que dedicó su tiempo a mostrar el lado agradable de la región. Su ataúd, cubierto de numerosas ofrendas florales, fue testimonio del cariño y respeto que le profesaban.
Al día siguiente, Rubén el Guía fue sepultado en una tumba sin lápida en un cementerio ubicado en el sureste de San Diego llamado Mount Hope de la calle Market. En su despedida final hubo llanto, aplausos y un agradecimiento por su servicio y dedicación. El sitio de su descanso se encuentra en la parcela División 1, sección 7, lote 23, sepultura 5, lugar que visité y en efecto lamentablemente no existe ningún vestigio de su tumba, nada más tierra y pasto, guardan la memoria de un pionero en el turismo de la región. Para Tijuana, la pérdida de Rubén fue un golpe duro para el comercio y amigos que lo apreciaban. Decenas lo extrañaron y curiosamente en los meses siguientes a su partida, las ventas del negocio local descendieron. Otros intentaron ocupar su lugar, pero nadie pudo llenar su carismático vacío. La importancia de este personaje se hizo evidente cuando fue inmortalizado en postales y artículos de la época, que siguen perdurando a más de un siglo de historia, las cuales has podido observar en el transcurso de este video. Las postales fueron hechas en 1902, 1903 y en 1904 a pesar de que Rubén ya no estaba con vida. Fueron elaboradas en imprentas de Detroit, Los Ángeles y San Diego. Quiero finalizar esta historia citando uno de sus manuscritos. En serio, me alegro de haberme convertido en guía porque constantemente estoy en contacto con las mejores personas del mundo, los turistas. A su servicio la vida es un placer en lugar de una carga. Puede que nunca me convierta en un Vanderbilt, pero mi vida diaria está llena de experiencias agradables. Así fue como un personaje único que decía que el río Tijuana estaba boca abajo porque nunca tenía agua, abrió las puertas de un pequeño pueblo tijuanense al turismo mundial, con entusiasmo, con una sonrisa gigante que promovía el futuro de una legendaria y poderosa Tijuana. Para más contenido, sígueme en mis redes sociales como Tijuana en el Tiempo, la historia viva de nuestra Tijuana.